demostraste, Padre, que tú te vas a pasear en esta noche, te vas a mover y tú estás allí disponible para cada uno de nosotros, pero depende de usted y de mí si queremos aceptar al Señor o no. Amén. Así que en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8. Cuando el hermano Ángel me mandó la promoción de la vigilia, yo no sabía, ni siquiera el pastor me había dicho que me tocaba predicar, pero Dios sí sabía ya. Amén. Ya en el corazón de Dios este momento ya estaba listo. Ya en el corazón de Dios este momento ya estaba creado para Él. Amén. Y cuando yo recibí el flyer, ¿verdad?, de que me tocaba predicar en esta noche, uno siempre le pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo hable, Padre, para edificación mía y para edificación de tu pueblo? Y el Señor me manda a esta palabra, ¿verdad?, que vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 53 porque ahí empieza. Amén. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Juan 8. Ay, que había dicho. Perdonen, Señor. Ajá. Juan capítulo 8. Sigo leyendo desde el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo en esta hora, yo sé que puede tomar asiento, hermano. El poder de Dios, ¿verdad?, se va a derramar de manera especial y poderosa en este lugar. Amén. Y hoy Jehová vino a levantarte del polvo. Amén. Hoy el Señor vino a levantarte del polvo. Y lo primero que yo quiero decirte en esta noche, hermano, amado y querido que estás en esta casa, en esta hora, que no estamos aquí por casualidad. Y yo lo primero que yo quiero que tú sepas en esta hora es que Jesús te ama. El Señor te ama con un amor que tú ni siquiera te puedes imaginar, pero Él te ama. Y lo primero que yo quiero que tú sepas es que el amor de Dios está aquí disponible para ti en esta noche. Un amor que no juzga la condición en la que tú hayas venido a este lugar en esta hora. Un amor que no juzga la condición en la que te encuentres en este momento. Un amor que no juzga el problema que tengas, que no juzga los pecados que cometiste, que no juzga quién fuimos, sino que el amor de Dios se está paseando en este lugar. Y de verdad que quiero que entiendas
que tú y yo tenemos un plan y un propósito glorioso en el Señor. Amén. Y no solamente tú, sino que toda tu casa tiene un plan y un propósito glorioso en el Señor. Y cuando yo llegaba aquí y yo veía, yo le decía al hermano Ángel, digo, oh, está lleno. Y cuando veía eran puros niños. Yo digo, mira, las nuevas generaciones. Amén, porque Dios quiere levantar una generación en esta casa con el temor de Jehová. Con que sepan que hay un Dios real, un Dios que les ama, un Dios que los creó, un Dios que los diseñó y un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y tu vida y mi vida no es una casualidad. Amén. Tu vida y mi vida nunca han sido una casualidad. Nunca han sido, bueno, nací porque me tocaba nacer. Porque muchas veces vivimos situaciones en nuestras vidas que a veces hasta le decimos al Señor, ¿yo para qué nací? Porque una vez yo se lo dije al Señor, ¿yo para qué nací? Y hoy yo entiendo para qué yo nací. Porque yo tengo un plan y un propósito en Dios. El mismo plan y el mismo propósito que tú tienes también para el Señor. Antes de iniciar con la enseñanza, vemos, ¿verdad?, una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Todos sabemos que es adulterio, ¿verdad?, cuando dos personas que están casadas tienen relaciones sexuales. Amén. Adulterio en aquella época, en el Antiguo Testamento, dice que era penado con la muerte. Amén. Pero gracias al Señor que Él dio su sangre por usted y por mí, por todos los pecados que usted y yo cometemos y vamos a cometer. Amén. Ya el Señor derramó su sangre por usted y por mí. Y el adulterio en aquel tiempo era penado con la muerte. Vamos a buscar un momentito Levíticos 20:10. Levíticos 20:10. Mire lo que dice la palabra. Levíticos 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefendiblemente serán muertos. Imagínese usted, eso era antes del nuevo pacto, antes que el Señor viniera y derramara su sangre en esa cruz del Calvario por usted y por mí. Y ellos eran muertos. Y dice que sin nada, no había justificación, simplemente eran muertos y eran muertos apedreados. Imagínese usted eso, morir de forma apedreada, eso tiene que ser muy doloroso. Y estas personas, ¿verdad? Esta mujer fue sorprendida en ese momento, en ese acto. Dice el versículo 3, vamos a volver a Juan 8:3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Mire usted, poniéndola en medio. En ese momento aconteció esta situación y esta mujer fue puesta en medio. Y el Señor, cuando yo leía esto, decía, puesta en medio. Usted sabe qué hace el diablo con usted y conmigo. Cuando usted y yo cometemos un pecado, ¿usted sabe qué hace él? Después que usted y yo lo hacemos, Él lo saca a la luz y lo pone en medio para que sea visto por todos. ¿Sabe por qué? Porque Él le gusta que usted y yo seamos avergonzados. Él lo hace por avergonzarnos. Él nos pone la tentación, la debilidad, el pecado, lo que a usted le guste, con lo que usted es, ¿verdad? Que tenga una debilidad, porque todos tenemos una debilidad humanamente. ¿Y qué hace Él? Él hace que usted caiga en el pecado. En este momento, en este caso fue adulterio, pero puede ser la droga, pero puede ser la fornicación, pero puede ser la pornografía, pero puede ser la masturbación, pero puede ser la brujería. Cualquier pecado que usted y yo, ¿verdad?, cometamos. ¿Y qué hace Él? Él pone la piedra, usted y yo caemos. ¿Y qué hace Él? Él lo pone en medio, lo saca a la luz para avergonzarte, lo saca a la luz para que todo el mundo vea y burlarse de ti. Y miren, yo pensando en ese momento cuando esa mujer fue sacada, ¿verdad?, y fue traída delante del Señor, que en ese momento ellos no sabían delante de quién habían puesto a esa mujer, ¿verdad? Ellos la tiraron en el medio y le decían, es que no veo, hermano, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Cuando Satanás logra
que usted y yo cometamos un pecado, Él trata de ridiculizarte, de avergonzarte, de destruirte y de exponerte. ¿Sabes para qué? Para muerte. Lo último que hace contigo es matarte. Muerte espiritual y muerte en la vida eterna si en ese momento la persona se va. Pero usted sabe cuántas veces uno ha escuchado una persona que de repente ha cometido un pecado, ha caído, y a veces nosotros no necesitamos más gente que nos acuse, nosotros no necesitamos más gente que nos juzgue, porque ya el Señor nos perdonó. Amén. Y ellos no sabían en ese momento delante de quién habían llevado a esa mujer, y la habían llevado delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y aunque en ese momento ellos querían que ella muriera, ¿verdad?, que la apedrearan, y bueno, ustedes saben que en ese momento ellos estaban buscando ocasión para atrapar al maestro, para atrapar a Jesús en ese momento. Y eso es lo que el diablo muchas veces hace con usted y conmigo, hace que caigamos para avergonzarnos. ¿Sabes cuánta gente ha muerto avergonzada, o que se quita la vida, o que prefiere morirse porque piensa que ya no hay solución para su vida, porque piensa que ya no se puede volver a levantar, porque piensa que ya en ese momento ya ese es el fin? Pero yo en esta noche vengo a decirte que el Señor te quiere levantar del polvo. Amén. El Señor te quiere levantar, y no vino a juzgarte, no vino a criticarte, no vino a sacarte en cara eso que cometiste, sino que el Señor vino a liberarte y restaurarte. Amén. Pero esa decisión depende de ti y de mí. Amén. Pero ¿sabe algo? Jesús hoy en esta casa, y de verdad que me hacía mucho énfasis en esto, vino a liberarnos, y sobre todo, ¿sabes qué? Vino a traernos salvación. Salvación, que es un regalo tan maravilloso que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Amén. Y de verdad que cuando yo leía esta situación que había pasado esta mujer, uno se empieza a imaginar, y uno comienza a pensar cómo se sentiría esta mujer en ese momento, ¿verdad? Avergonzada, en medio, tirada, porque nada más la sacaron a ella, el varón no, y la ley decía que eran los dos. Amén. Pero la sangre del Maestro fue derramada en esa cruz para salvarnos a usted y a mí. Dice el versículo 7. El versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Yo en esta hora quiero que de tu vida se vaya todo espíritu acusador. Todo espíritu que en esta hora te esté acusando, y que tú pienses que ya no puedes volver a levantarte, que tú pienses que ya no puedes volver a restaurarte, que tú pienses que ya no tienes oportunidad. Yo vengo a decirte que sí la tienes. Sí la tienes si tomas en este momento la decisión de entregarle tu vida al Señor. Si tomas en este momento la decisión de confesar. Si tomas en este momento la decisión, ¿sabes qué, Señor? Yo lo he probado todo. Porque todos llegamos hasta esa situación que hemos probado todo, y a veces la última opción es el Señor, pero la última opción es la mejor, porque muchas veces el Señor levanta temporadas difíciles en nuestra vida, pero ¿sabes para qué? Para enderezar el rumbo de nuestra vida, para enderezar nuestra barca, para enderezar ese plan y ese propósito que Él diseñó para ti y para mí desde antes que este mundo existiera. Amén. Y cuando en ese momento esta gente venía a acusar a esta mujer, ¿verdad? Le dice el Señor, y como insistían, le dice: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Dice el versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Usted sabe, hermano, que cuando todos se van de nuestras vidas,
que cuando creemos que estamos solos, que cuando creemos que ya no hay esperanza, usted sabe, ahí está el Señor contigo. Él nunca te deja solo y Él está allí para restaurarte, para sanarte, para liberarte, para limpiarte y para darte una nueva oportunidad. Porque ya nosotros no necesitamos más gente que nos acuse, porque ya tenemos a Jesús, quien nos puede restaurar, nos puede levantar y nos puede dar una nueva vida, un nuevo comienzo. Amén. Y ella quedó solamente con Jesús. Y ella de repente pensaría, bueno, quedé sola, pero quedó en el mejor lugar, quedó en las manos del Maestro. Por eso es que yo te digo que en esta noche, que el Señor viene a levantarnos del polvo, el Señor viene a levantarnos no importa si es el hoyo más profundo en lo que hemos caído, no importa lo que tú hayas cometido en esta hora y que de repente estés acusada por tu propia conciencia, el Señor puede levantarte y restaurarte. Amén, ¿verdad? Porque si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Hermano, usted tiene que entender que si estamos solos, que todos nos abandonaron. Yo antes casualmente hablaba con una amiga y yo le comentaba a ella que cuando yo había tomado la decisión de servir al Señor, a mí me pasaba algo, que cada vez que yo visitaba a mi mamá, porque ese era el testimonio que yo tenía, siempre que yo llegaba allá me daban una cerveza y me molestaban. Y yo le decía, esa es una etapa que uno pasa, donde todos se burlan de ti, donde todos te dicen pastora, donde todos te dicen, veas, bueno, tantos sobrenombres que tenemos como cristianos, ¿verdad? Y yo le dije a ella que hasta que llegó un día, que yo le dije, Señor, yo voy a aplicar esa palabra que dice que aunque padre y madre te dejaran, con todo tú me recogerás. Y yo le dije, mamá, tú sabes que con dolor en el alma, yo estaba con lágrimas en los ojos en ese momento y nada más había tenido estaba iniciando en los caminos y yo le dije, tú sabes qué, mamá, si cada vez que yo llego aquí, esto va a ser así, si yo no tengo que volver a venir aquí, yo no voy a venir. Porque la palabra dice que aunque padre y madre me dejaran, Él me va a recoger. Porque ya yo no quiero seguir en esa vida, ya yo no quiero seguir en eso mismo que yo estaba, yo he decidido cambiar mi vida y he decidido cambiar mi vida para bien, porque muchas veces cuando usted y yo decidimos cambiar nuestra vida, para el mundo eso lo ve como malo. Y de verdad que cuando uno está en los caminos, el mundo lo ve como malo, te empiezan a criticar, te empiezan a poner sobrenombres, y de verdad que si tú no estás firme, a ti esas cosas te afectan. Y al principio me afectaron, pero desde el momento que yo le dije eso, creyendo en esa palabra, ¿usted sabe qué, hermano? Hasta ahí se acabó todo. Hasta ahí llegó esa ofrecedera de cerveza, hasta ahí llegó esa ofrecedera, hasta allí. Y yo digo, Señor, de verdad que en ese momento, tú eres un Dios real, porque me decidí por ti, primero que todas las cosas. Y de verdad que yo te exhorto en esta noche a que tú te decidas por el Señor, a que tú te decidas a entregarle tu vida al Señor. Y yo quiero que tú entiendas que si tú tienes a Dios en tu vida, si tú tienes a Dios en tu corazón, tú lo tienes todo. Amén. Tú lo tienes todo en tu vida. Amén. Y esto fue lo que pasó en ese momento. De repente esta mujer creía, bueno, ya estoy sola, todo el mundo se fue y ahora yo qué hago con mi vida. Pero había caído a los pies del Maestro. Y Jesús en esta hora, como estuvo con esa mujer, te quiere levantar del polvo. Te quiere levantar del polvo sin juzgar tu condición. Sin juzgar esa condición, porque esa mujer vino en ese momento que había caído en el acto del adulterio. El Señor no quiere juzgar tu condición en esta hora. El Señor quiere borrar tu pasado si tú estás dispuesto a que el Señor lo borre. Amén. El Señor quiere borrarlo. Y ese es el Jesús que yo te vengo a predicar en esta noche. Ese es el Jesús que yo te vengo a presentar en esta noche. Un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que da nueva vida, un Dios que da fuerza, un Dios que da ánimo, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y usted sabe que, hermano, cuando yo misma escribía estas palabras, yo decía, a veces estas palabras suenan como repetitivas, pero ¿saben por qué? Porque no las creemos con convicción en nuestro corazón. A veces escuchamos, sí, Jesús levanta, sí, Jesús restaura, sí, Jesús, pero yo sigo en lo mismo, sí, pero yo hago lo mismo. Y a veces uno mismo, porque yo estaba en ese momento que no fue hasta el punto de que ya yo estaba en mi mente con pensamientos de muerte. Y tú sabes que yo digo, bueno, yo voy a tomar una decisión de servir al Señor. Pero muchas veces escuchamos estas palabras como repetitivas, como sin poder. Pero tú sabes que cuando tú la crees
y tú las firmas en tu corazón, estas palabras comienzan a hacer efecto en tu vida y tú comienzas a ver el cambio, la transformación en tu vida, pero es cuando tú tomas la decisión de creerlas en tu vida, porque usted y yo tenemos que entender que este camino todos los días es por fe, porque no vemos, porque en el mundo estamos acostumbrados a ver un santo, a ver una imagen, a ver algo, a pedirle ahí, o muchas veces somos como decimos, como Santo Tomás, ver para creer. No, este camino es por fe, este camino es creyendo que todo lo que está en esta escritura es palabra viva y eficaz, amén, que puede cambiar y transformar tu vida si estamos dispuestos a creerlas en nuestras vidas. Y ese es el Jesús que yo te vengo a presentar en esta noche. Ese Jesús que hace lo imposible posible. Porque para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor, Él puede levantar una prostituta, levantar una persona que anda en droga, levantar una persona que anda en alcoholismo. Para Él no hay nada imposible. Solamente Él necesita una vida que diga, Señor, estoy aquí, no puedo más. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Y allí comienza el Señor a levantar esa vasija y a moldear. Y sí duele, y sí molesta, porque hay cosas y costumbres que tenemos que ir sacando de nuestras vidas. Y hay malos hábitos que tenemos que ir sacando de nuestra vida, que nosotros pensamos que eran buenos, pero no son buenos. Y cuando viene ese moldeo del Señor, sí, molesta un poquito, pero ¿sabes qué? Todo lo que el Señor hace en tu vida es porque te ama. Nunca te olvides y nunca pienses, Señor, ¿por qué me está pasando estas cosas? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy padeciendo? No, es porque el Señor te ama. Y como yo decía el miércoles en la iglesia, si Él no te amara tanto como te ama, deja que te pierdas. Deja que te pierdas y ya, no te manda nadie. Y ya, bueno, haz lo que te da la gana en tu vida. Pero ¿sabes qué? El Señor está allí porque derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Amén. Entonces, tenemos a un Dios de lo imposible en esta noche que quiere darte una nueva oportunidad, que quiere darte una nueva oportunidad para levantarte del polvo, en esta hora. ¿Y sabes para qué? Para que te levantes y avances. Para que te levantes y avances y para que tu vida sea un testimonio para muchas mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, para que tu vida sea un testimonio para muchas personas. Amén. Para eso es que el Señor quiere levantarte en esta hora. Seguimos leyendo de los últimos versículos. El versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Vete y no peques más. Porque cuando el Señor nos levanta, eso es lo que espera de nosotros. Que no caigamos en lo mismo. Que no volvamos atrás, que no volvamos a los mismos errores, que no volvamos a ese lugar donde Dios nos sacó, que no volvamos a ese lugar donde ya Dios nos ha sacado y nos ha liberado y nos ha limpiado. Él espera que usted y yo jamás volvamos a ese lugar. Y de verdad que en esta noche, este es el Jesús que yo te vengo a predicar. Un Jesús que ama, un Jesús de que tal vez yo no cometí el pecado que hizo esta mujer, pero yo andaba en otros pecados. Quizás andaba en otros pecados hasta peores delante del Señor. Y hoy soy un testimonio de que cuando decidimos entregarle la vida al Señor, podemos cambiar, hermano. Y de verdad que cuando yo hacía esta enseñanza, el Señor ponía en mi corazón que habían personas en esta noche que decían: pero Señor, yo lo he intentado tantas veces y no puedo. Señor, yo lo he intentado tantas veces y he vuelto a caer en lo mismo. Ya yo no tengo remedio. Y mire que aquí lo comencé a escribir y yo le decía: Espíritu Santo. Y el Señor me mostraba personas en esta noche que han dicho en su vida: ya yo no tengo perdón. Que han dicho en algún momento de su vida que se han sentido avergonzados por tanto pecado que han cometido en su vida. El Señor me mostraba personas en esta noche que le han fallado tanto a Dios
que ya no quieren ni siquiera volverlo a intentar, porque se sienten juzgados, porque se sienten condenados por el mundo, porque se sienten señalados, porque sienten que ya no tienen perdón ni siquiera oportunidad. Y el Señor me mostraba también en esta noche personas que quieren salir de las drogas, que quieren salir de la fornicación, que quieren salir de la masturbación, que quieren salir del adulterio, que quieren salir y que ni siquiera no pueden perdonar. Pero yo vengo a decirte en esta noche que sí puedes. Que sí puedes, porque el Maestro, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí en esta noche. Y si tú dices que ya no puedes, entonces cuando el Señor dice, ven acá, sí puedes. Cuando tú dices que ya no puedes más con tu vida, que ya has hecho todo y que sigues cayendo en lo mismo, ven acá, toma la decisión en esta hora, porque agarrado de la mano y a los pies del Maestro, como estaba esa mujer, sí se puede. Sí podemos volver a levantarnos, sí podemos volver a tener una nueva vida y podemos volver a enderezar nuestras vidas, a enderezar nuestra barca y empezar a caminar en ese plan y en ese propósito que Dios tiene para ti. Amén. Pero está esperando una decisión de fe, una decisión firme de parte tuya, para Él entonces comenzar a trabajar en ti. No esperemos, hermanos, de verdad que no esperemos lo peor. No esperemos las peores situaciones en nuestras vidas para decir, ¿sabes qué? Si eres un Dios real. O a veces en esas situaciones difíciles decimos, pero si tú eres Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? No, porque Él está todos los días de nuestra vida llamándonos, buscándonos. Él está todos los días de nuestras vidas allí para nosotros disponible, pero somos nosotros quienes no accedemos. Somos nosotros quienes no tomamos la decisión firme de decir, Señor, ¿sabes qué? Te voy a seguir, porque ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser la misma, yo necesito un cambio en mi vida. Y de verdad que cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me llevaba a ese momento cuando el Señor me encontró, porque fue el Señor quien me encontró a mí, cuando el pastor fue a la casa y dijo, aquí hay alguien que se ha querido suicidar, y era yo, porque yo me vi huyendo ese día porque no quería verlo, porque muchas veces le huimos al Señor, le huimos a Dios. Y yo me acuerdo que yo ese día digo, César, vámonos con mi abuela, porque allá está mi mamá había venido de Panamá ese día, y ese día el pastor iba para la casa y dijo, aquí alguien ha querido matarse. Y dice, pero yo no, y todo el mundo, y bueno, aquí nada más falta Darlenis y César. Y cuando yo escuché eso, yo no lo acepté, yo no he querido matarme, pero sí, ya estaban los pensamientos de suicidio, ya hasta lo había intentado, hermano, porque por fuera parecía una cosa, mostraba sensualidad, mostraba una belleza que por dentro estaba quebrantada, dañada desde niña. Desde niña ya ella venía quebrantada, dañada y tantas cosas que uno había vivido y que muchas veces uno físicamente muestra una cosa, pero por dentro estamos viviendo totalmente otra. Y fue en ese momento que yo dije, ¿sabes qué, Señor? Realmente eres un Dios real. Porque nadie sabe que yo había querido suicidarme, solamente tú lo sabías. Y no le huigas al llamado del Señor, no le huigas al llamado del Señor. No esperes las peores situaciones en tu vida para reconocer a ese Dios real. Y yo te quiero decir en esta noche, hermano que estás aquí, que me escuchas, no importa la condición en la que tú hayas venido hoy a esta casa. Quiero que sepas que tú no estás aquí por casualidad. Quiero que sepas que tú estás aquí porque el amor de Dios es tan grande para ti y para mí que no estás aquí por casualidad. Porque hoy Dios quiere levantarte, hoy Dios quiere restaurarte, hoy Dios quiere liberarte, hoy Dios quiere redimirte. Y hoy también el Señor, ¿sabes qué? Quiere restaurar tu vida. Y quiere restaurarte para que tú restaures a otros. Para que no te quedes con ese testimonio aquí, no, sino que hay mucha gente que Dios quiere usarte a ti para restaurarte. Y si eres el primero en tu casa en aceptar al Señor, si eres el primero, eres la puerta. Y yo me gozo con el Señor, de verdad, porque uno vive situaciones tantas en nuestras vidas y uno le dice, ¿sabes qué, Señor? Tú eres tan maravilloso que te estableciste en tu palabra. Cree tú
Cree tú. Él no te dijo, cree tu hijo, que crea tu marido, que crea tu tía, que crea tu mamá, que crea tu papá. No, cree tú. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo todos los días que veo a mi familia como la veo, yo me gozo en el Señor, porque ¿sabes qué? Yo le digo al diablo, la palabra dice, cree tú. Y por eso en esta noche yo estoy aquí, hermano, porque yo pudiera estar allá con mi esposo trabajando, pudiera estar con mi esposo saliendo, porque hasta que me invitó a salir y todo, pero ¿sabes qué? Yo tengo que hacer vallado, yo tengo que ganar por mis hijos, yo tengo que ganar por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi familia, por mis generaciones que aún no las tengo aquí, pero cuando yo no esté aquí, el Señor se acuerde de una mujer que dejó todo, dejó su casa por estar esta noche aquí. Amén. Así que ponte sobre tus pies en esta hora, que el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese Dios que derramó tu sangre por ti, se va a pasear en esta hora con esta alabanza. Se va a mover en esta hora con esta alabanza. Se va a glorificar sobre tu vida en esta noche con esta alabanza. Cántala, y si no te la sabes, conéctate con el Señor. Olvídate. Quita toda distracción de tu mente, todo problema, todo espíritu acusador. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú en esta noche vas a tener una experiencia sobrenatural con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nadie te la va a contar, tú mismo la vas a tener, tú mismo vas a sentir la presencia del Señor, tú mismo vas a sentir ese fuego de Dios, cómo va cambiando tu vida, cómo va quemando, cómo va sacando toda basura. Tú mismo vas a experimentar al Dios real que en esta noche yo te vengo a predicar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.